Bueno, regresamos con ustedes. Les habíamos anunciado que tenemos aquí a don Elías Wessing Chávez. Inocencio, no se vaya, que públicamente le voy a pedir una excusa, porque realmente yo debía haber coordinado, Ada debió informarme, así que muchas gracias. Lo estoy haciendo en vivo, porque Ada, como Ada está en sintonía con el programa. Elías Wessing Chávez, él es diputado, ha sido diputado en 3 periodos ya. Pues fue ministro de Deporte, director de Pasaporte, candidato presidencial. Presidente es actual del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, el PQDC. Y ya ustedes saben que es una personalidad de la iglesia. Con él podemos conversar de tantas cosas que el programa se nos haría un poco corto. Buenos días, hermano Elías. Un placer, Licho, compartir contigo siempre. Elita, Hacía mucho que tú no me invitabas, sí, pero estamos aquí. Es verdad, sí. Elita, sí, así, los sí, amigos sí. no se pueden tratar así tan lejos. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la campaña, Elías? Pues yo Vamos veo bien. como la campaña como que no se parece en nada a lo que nosotros hemos vivido con tantos años. Sí, porque las épocas son diferentes. La política antes era más romántica que ahora. Los ideales eran lo que trazaban el camino, la pauta. Ahora hay un pragmatismo que se ha acendrado en la práctica política y eso hace que las cosas como que no se sientan con ese fervor y esa vibra que antes había. Mira, tú hiciste varios comentarios previos y yo venía repasando la historia. Esa política que se vivía antes era una política ideológica, básicamente. Sí. Pero ahora las cosas no son diferentes, son diferentes, perdón. Y por eso es que tal vez tú notas que la cosa... Como que no hay tal movimiento. ¿Y el Sí. PQDC en qué está, Elías? Bueno, nosotros, como tú sabes, pertenecemos a la coalición que encabeza el doctor Leonel Fernández. Ganaremos. Está la Fuerza del Pueblo, el PQDC, el BIS, el PDI. Se sumó ahora el partido de Soraya Aquino, la doctora Soraya Aquino. Ah, están con ustedes. Sí, apoyando al presidente Leonel Fernández. Entonces, en lo congresual ya es un poco diferente. En algunos lugares llevamos candidatos. En la mayoría el PQDC apoya a los mismos candidatos de la Fuerza del Pueblo, pero llevamos candidatos. Y estamos en función de eso haciendo énfasis en los lugares donde nosotros entendemos que tenemos un nicho de votos. Y ahí estamos haciendo los esfuerzos concentrados realmente. Ustedes han tenido siempre como ese nicho fijo, como ese porcentaje fijo, Sí. en determinadas demarcaciones. ¿Cómo ustedes trabajan eso? No, mira... Porque eso tiene que ver con la tradición sí, de esas claro, familias, de la esas historia cosas. del PQD que fue fundado después de la Revolución en 1967, un partido de 50 y pico de años, por mi padre, el general Wessing. Tú sabes que después de la guerra civil, de todos estos acontecimientos, pues la República Dominicana tenía una mayor proporción de habitantes en las zonas rurales. Era un 70-30 en las zonas rurales, ahora es al revés. Pero en esa época, en la zona rural, caló mucho el liderazgo del general Wessing, se fortaleció mucho. Para nadie es un secreto que la Guerra de Abril se escenificó básicamente aquí en la capital. Sí. En los pueblos había una tensión y eso, pero no sucedió lo que ocurrió. Los que querían pelear los pueblos tenían que venir a la capital. Exactamente. Entonces, había una puja y entonces el PQD se fortaleció con ese liderazgo. El general salió al exilio después de la guerra. Él salió para Miami, Camaño salió para Inglaterra, porque descabezaron, ¿verdad?, El movimiento, los dos ejes que participaron en la guerra. Acordado por Era natural para sí, buscar claro, la paz y los cosas. americanos, los empresarios, la fuerza viva de aquí, acordaron eso. Entonces, en el exilio, los amigos del general, veteranos, no veteranos, formaron el movimiento político.
del Partido Quisqueyano Demócrata, y a partir de ahí pues nosotros hemos tenido una incidencia. Tú te vas a Restauración, en la frontera, tú te vas a Pedernales, y tú preguntas y te sacan las personas el carnet con la mata de con plátano. la matica de plátano, y te dicen que eran del PQD y que son del PQD, que simpatizan. Entonces es un voto duro que nosotros tenemos. Elías, no quiero llevar todo el tiempo ahí, pero me gusta porque a mí me gusta mucho la educación política que dan los partidos. Sí, claro. El PQD sigue educando, educa a Mire, sus militantes. nosotros tenemos... O sea, tiene una escuela política. Nosotros tenemos una iniciativa de módulos de formación. Nosotros asumimos la democracia cristiana en el 2000. La democracia cristiana es una doctrina política de centro derecha, y Venezuela, por ejemplo, era un modelo para nosotros, el COPEI, Sí. y otros partidos de Latinoamérica con los cuales hemos hecho relaciones. La Konrad Adenauer, que la teníamos aquí, pero que lamentablemente se fue. Todas estas organizaciones han contribuido a que nosotros nos nutramos filosóficamente, políticamente, de las ideas de la democracia cristiana, que tú sabes que surgen de una encíclica papal para contrarrestar los dictados del socialismo de la época del marxismo. Socialismo fuerte, ese de la Unión Soviética. Exacto, entonces surge... Y de la China. Exactamente, surge entonces una respuesta de la Iglesia Católica como práctica social para contrarrestar eso. Entonces, ahí es que se funda la socialdemocracia, la democracia cristiana, y nosotros estamos imbuyendo a nuestros dirigentes de la misma. Ahora vamos a fortalecer, después de este proceso, esa parte la vamos a fortalecer con otras influencias que se están dando en Latinoamérica, que tienen que ver con modelo económico, que tienen que ver con modelo político-social, básicamente de derecha. Nosotros somos un partido de derecha. Sí. Y nosotros queremos que el pueblo dominicano entienda qué es eso y con qué se come eso. Y que no es como nosotros lo veíamos antes, claro, ¿no? Satanizada. Claro. Nosotros lo decíamos, la derecha es lo peor que hay, porque éramos de semi-izquierda, de centro-izquierda, así como así es. El mundo estaba dividido entre socialdemocracia y democracia cristiana. Así es. Y los liberales, que eran como una tercera fuerza, que tenían poder en Europa sobre todo. No, y tú sabes, Licho, que en esa época, la Guerra Fría, sí, se debatía entre dos polos. Por un lado estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos, el capitalismo. Entonces cada cual tenía su influencia y sus satélites. Y moderaban sus Porque amigos. Recuérdate, por ejemplo, tú en el análisis que hiciste de la revolución dijiste muy claramente que Camaño fue un policía primero, surgido de la época de Trujillo. Seguro. Entonces después evolucionó. ¿Y cómo evolucionó? Bueno, él se fue al polo soviético. Sí, porque el polo él de Benidorm se va en secreto a Cuba, a La Habana, y allí entonces prepara toda una guerrilla, y ya era socialista, ya se había convertido. Sí, ya él seguía a Fidel Castro. Entonces esa es la situación que se da históricamente y que tenemos que analizarla así, crudamente. Correcto. Cómo evolucionan las cosas, cómo paran las cosas. Por ejemplo, Juan Bosch fue un demócrata liberal, pero en el 1973 construye un partido que se llama PLD y se declara marxista. Entonces, no leninista, pero marxista. No entendimos esa vez por qué él decía eso. Exacto. Entonces, el tema es que tú ves los círculos de estudio. El PLD fue un partido de cuadro. El PLD se masifica cuando hace el acuerdo con Balaguer. Y a partir del 90, que ya deciden una línea electoral, con Juan Bosch tuvo posibilidad. Con un Leonel Fernández que no se quedó en qué hacer de Lenin ni en el manifiesto comunista, sino que siguió leyendo otras cosas importantes. Inclusive disidentes de las líneas centrales. Exactamente, y adecuó a su partido a lo que tenemos aquí, que es una democracia incipiente, con todos los defectos que tú quieras, pero como dijo Winston Churchill, que el peor de los sistemas es la democracia, con excepción de todos los demás. O sea que
eso es lo que hay que adaptarse y tratar de mejorar lo que tenemos. Hay otros que lo han dicho de manera positiva. El sistema democrático no es perfecto, ¿no? Pero es el mejor de todos los sistemas. Sí, también. Es lo mismo, es más o menos lo mismo, lo que pasa es que lo dijo en negativo. Mira, Elías, ¿cómo va la campaña actual? La campaña yo la veo interesante. En términos de la que se ve Mira, del PQD frente a la oposición y cosas así. mira, Porque yo no veo al PQD en la Alianza Rescate. No, porque nosotros no pertenecemos a la Alianza Rescate. La Alianza Rescate es entre Fuerza del Pueblo, PLD y PRD. Ah, Nosotros estamos en Ganaremos. Ganaremos es la que encabeza Leonel. Evidentemente que nosotros hemos apoyado candidatos del PLD vía la Fuerza del Pueblo. Bueno, nosotros no hemos hecho ninguna negociación ni con el PLD ni con el PRD, sino que directamente hemos endosado esos acuerdos a través de la Fuerza del Pueblo. correcto. Entonces, nosotros vemos muy positivo el trabajo. Yo creo que aquí va a haber 2 vueltas electorales. Aquí, 2. Sí. Aquí, dicho, el gobierno, el oficialismo vende la percepción de que aquí nada más va a haber una vuelta, pero mira, la situación que nosotros estamos viendo y que se palpa en el corazón del pueblo es totalmente diferente. Aquí va a haber 2 vueltas. Esas encuestas que están saliendo, yo exhorto a las personas que la miren con mucho cuidado, porque no reflejan una realidad. Aquí va a haber 2 vueltas y en la segunda vuelta es que se va a determinar. Y ahí entonces es que viene la gran posibilidad de que Leonel Fernández se corone otra vez como presidente de la República. Pero 2 vueltas contra todos esos vaticinios. Porque uno que viene con la historia, en la historia del PLD, que es donde las encuestas han tenido más auge, y sobre todo porque la segunda vuelta vino después que el PLD es gobierno prácticamente. Eso fue en el 96 que eso se instauró. Entonces, pero uno ve esos vaticinios tan abrumadores y tan masivos, tan profusos, como que es un riesgo de decir que se van a caer. Nosotros hemos visto encuestas y yo entiendo que estas elecciones no son igual que las municipales. ¿Por qué? No, porque tú sabes que nosotros vivimos un sistema presidencialista. Es cierto. Nosotros, el presidente ala votos que no alan los además, alcaldes. los alcaldes son líderes municipales. Y si tú coges la historia electoral, las estadísticas, te vas a dar cuenta de que un 70% casi siempre es el que vota. Y ahí siempre hay un 30-35% de abstención. Entonces, ahora, ¿cuál es el trabajo de nosotros, la oposición? Llevar a nuestra gente a votar. Ahora que no pasó así en las elecciones municipales. Así, pero ahora lo vamos a llevarlo, lo vamos a cargar. Ahora la gente va a ir a votar, los que se quedaron en la calle. No, yo no voy a votar por ese regidor ni por ese alcalde, pero ahora sí van a votar por un presidente, por sus diputados y por su senador. ¿Y qué condiciones ve Elías de que el pueblo no va a confirmar esa expresión de esos vaticinios, de esas encuestas, o de sondeos, como ustedes le quieran llamar? Yo le llaman encuestas. Yo tengo mi criterio muy personal sobre las encuestas. Sí. Y nunca comento aquí casi ninguna. Pero yo la tengo desde Magluta y Balaguer. Exacto, pero ¿qué cosas ustedes ven como que el pueblo está como por debajo, como sazonando eso que no va a respaldar a Luis Abinader? Mira, la oposición ha cometido un pequeño error y es no vender una realidad que es diaria y que las amas de casa que me están viendo a mí hoy lo saben. Cuando van a un supermercado, cuando van a comprar alimentos, saben muy bien que lo que se compraba antes con 5,000 pesos, ahora tienen que comprarlo por lo menos con 10,000. Estoy dando esa cifra, pero es así. Entonces, ese 100%. Ese factor es fundamental. La economía en estos países determina prácticamente la forma en que se va a votar. Por eso, por ejemplo, cuando a mí me dicen, no, que como usted pertenece a un sector religioso, ese sector religioso tiene que votar de una manera X por los principios que lleva. Yo le digo que no, que aquí no hay un voto religioso, ni hay un voto sindical, ni hay un voto, aquí hay un voto
cultural. El pueblo dominicano y esos sectores votan como estén las vertientes políticas. Aquí en el padrón, por ejemplo, te puedo decir que hay 800.000 evangélicos inscritos. 800.000. Y no es un invento Es casi mío. el 10%. Sí, en el padrón. Ok. 800.000, porque hay más de 2 millones de protestantes. Pero hay 800.000, de los cuales votan 500.000. Y yo te pregunto, ¿cómo votan? Igual que tú y yo. Unos votan por el PRM, Sí. otro por la Fuerza del Pueblo, otro el PLD y así. Porque ustedes no ejercen No, ninguna... porque por ejemplo, línea. ese sector que yo lo conozco bien y con el que me manejo, no ha sido adoctrinado correctamente en términos políticos. Porque todavía hay ciertos tabúes y ciertas cosas. Pero te estoy poniendo ese ejemplo. Y muchos se meten a esa religión huyéndole a la política. Sí, Yo sí, no, claro. Pero todo aquí es político. Seguro ellos no lo Es saben. un error. No lo saben. Entonces, lo que te quiero decir es que las cosas no están como dice la Galo. No es cierto. ¿Cómo? No, no. La Galo, Elías. Sí, la Galo. Y yo te dije Balaguer y Magluta. ¿Y por qué te lo estoy diciendo? Porque todo el mundo a Magluta lo daba triunfador en esas elecciones y la Galo decía que le iba a ganar a Balaguer por más de 200.000 votos. Eso está ahí, búscalo. Y no fue así. Balaguer ganó. Y no se puede decir que Balaguer hizo fraude en el 86, porque Balaguer era oposición. Obviamente hubo factores, división del partido y cosas, pero en términos reales, los números que registra la historia es eso. Entonces, la Galo a partir Yo tengo de mi ahí, visión de por qué Jacobo no fue presidente, pues, que no, claro, no tuvo que ver la Galo. a un triunfalismo. Sí. Un triunfalismo grande. Y rencor. Exacto. Entonces, a partir de ahí, yo recuerdo unas declaraciones de mi padre, el general Huesi, que decía, no creo en encuestas, porque nosotros le hemos quitado la razón a la encuesta con los resultados electorales. El PQD fue en esas elecciones quien le dio la diferencia a Balaguer. Yo era miembro de la juventud del PQD y la juventud quería una alianza con Magluta, de mi partido. Pero entonces Magluta decía que él no necesitaba los boticos del PQD, porque aquí el estratega de las grandes alianzas comenzó con Peña Gómez. Siempre fue Peña Gómez. Y Balaguer, evidentemente, desde el poder, y Leonel siguió ese librito. Porque aquí ningún proceso electoral, ningún partido ha ganado solo. Se necesita, para usted tener 100 y usted tiene 90, usted necesita 10 más. Exacto. No hay enemigos chiquitos ni aliados es que grandes. aquí este es un sistema multipartidario. Yo me río cuando hay gente que dice, aquí lo que tienen que haber es 2 partidos, estos partiditos. Me río de eso porque son gente ignorantes de lo que es la historia de la República Dominicana. Aquí siempre ha habido un número de partidos y esos partidos son los que ponen el 8%, el 7%, el 9% y hasta el 10% para completar. Y eso está bien porque esa es la democracia, la minoría tiene que participar. ¿Qué es lo que usted quiere? Un sistema donde todo se controle y donde los empresarios que siempre tienen una influencia en la sociedad, entonces nada más tengan 2 partidos con lo que ellos hablar. No, aquí hay que abrir el abanico como está. Y el pueblo dominicano tiene que tratar en este proceso de dar un voto de calidad. En otras palabras, usted vota por un candidato presidencial, vote por otro diputado de otro partido. Elías, pero ese vaticinio, qué sé yo, porque yo estoy como un poco fuera del bosque, un poco. Entonces, ¿qué resulta? Que la mayoría de la gente que yo creo que vota se entusiasma cuando ve el entusiasmo de los partidos políticos en las calles. No, claro. Cuando ve que la militancia de los partidos le visita, le pide el voto, le invita a un jengibre, le invita a una disciplinada y cosas. Entonces, eso no está ocurriendo. Y con la tradición que yo tengo y que tienes tú, porque ¿cómo va a ser eso? La gente, como que yo no lo veo tan emocionado en la calle, en las comunidades, es una. Y segundo, como que eso que ustedes están diciendo, como que contradice, porque el único partido que está movilizando masas es el PRM. Entonces, como que todo eso
No, yo no digo que no, la situación económica que ustedes están por levantar, que pudo haber sido un discurso de hace un año o dos de la oposición, porque el problema es que la oposición no ha elaborado un discurso cohesionado sobre... Mira, Entonces, como que yo veo eso como tan... lo que sucede, Licho, es que hay un trabajo que se está haciendo que tal vez, como tú muy bien dices, no se está publicitando, pero no estamos de brazos cruzados. No. Estamos visitando, estamos haciendo los contactos personales. Lo que pasa es, mire, por ejemplo, en esta semana el PQD tiene varios actos. Un acto donde vamos a juramentar un ex candidato presidencial del PRD. ¿Cómo? Sí, que participó en la... Vamos a proclamar candidatos. Yo estaba en Estados Unidos inaugurando la filial de New Jersey y proclamamos nuestros 3 candidatos. O sea, estamos haciendo lo que podemos hacer, lo que siempre hemos hecho. Te hablo del PQD. Pero eso es el PQD ese. Exacto. Entonces, la fuerza del pueblo, entiendo que en esta recta final va a intensificar el trabajo. Correcto. Porque ayer, por ejemplo, participé en una reunión y la agenda está bien apretada. Y yo creo que, aunque se ha perdido tiempo, como es lo que tú analizas, entiendo que se puede recuperar. Hoy va a realizarse el debate histórico presidencial. Sí. Histórico porque nunca un presidente ha participado en un debate. Todos, aunque hoy quieren que esté, pero todos han rehuido el debate, los presidentes que se reeligen. Entonces, anoche yo estuve viendo un debate vicepresidencial que me quedé bastante satisfecho. Es más, me sentí hasta muy agradado con la participación de las candidatas vicepresidenciales, sobre todo tengo que decirlo aquí, ¿cómo se llama? Soraima Cuello. Soraima Cuello, me gustó mucho esa muchacha como se expresó. A mí me gustó mucho Ingrid. Ingrid se manejó muy bien, fue específica, precisa en los puntos y creo que dejó el mensaje bastante claro. Sí. Me impactó como vicepresidente. Sobre todo porque ella no es una política militante activa, ella era una abogada buena, pero también era la esposa de Reinaldo, la viuda de Reinaldo es, y que uno no la veía dando la cara en la política, no como Soraima, que ha sido funcionaria y cosas así, y doña Raquel, que ha demostrado... de verdad que ha sorprendido, a mí me ha sorprendido. Yo creo que la democracia se fortalece con ese tipo de debates. ¿Qué espera Elías del debate de hoy? Bueno, mira, yo creo que si hay un pez que se puede describir en su agua, esta noche lo vamos a ver, que es Leonel. Leonel es una persona que va ahí a dar cátedras, estoy seguro que sí. Y evidentemente no se puede subestimar al presidente de la República, que ya es una persona con experiencia, el tiempo que ha estado gobernando, y vamos a ver un debate interesante, sobre todo entre ellos dos. Vamos a ver si Abel nos sorprende, pero creo que ahí se pueden definir muchas cosas. Yo pienso que en los debates que por primera vez se van a ocurrir ahora, podrían generar ciertos cambios en simpatías para las elecciones. No sé si ya la gente está decidida a votar por X o por Y, pero hoy, cuando vea ese debate, pudiera cambiar. Sí. O sea, psicológicamente no sé cuál va a ser el efecto, pero podría ser. Siempre hay un porcentaje, que yo, algunos dicen el 20, el 15, el 10. Porque, no por ejemplo, en el debate de Santiago, de los senadores, la gente descartó. Ahí eso queda entre dos. Y descartó lamentablemente a nuestro amigo Marino Collante, que no debió de haber participado en ese. Bueno, uno no sabe, quizás él no sabía que iba a ser ese papelazo, ni uno tampoco. Entonces los debates son interesantes por eso, porque así tú puedes deslindar los campos. Pero tampoco ese debate de Santiago define la calidad de Marino como legislador. No, porque él tiene su trayectoria. Fuimos diputados con él y sabemos que él no se expresaba así. No. Hay un deterioro
y debió eso de haberse detectado antes, pero ya el resultado, lo que te quiero decir que ese debate hace que el pueblo, en este caso de Santiago, vea, bueno, espérate, ya yo sé por quién voy a votar. Correcto. Copia. Como dice el presidente Fernández, tiene un dominio del lenguaje. El presidente Fernández es bastante buen improvisador, es repentino, pero también Luis ha sido una sorpresa agradable. No, por eso te digo como que ese es repentista y da una respuesta que uno a veces dice, contrale. Entonces va a ser un debate interesante. Sí, yo claro. lo quiero ver. Va a ser un choque de trenes. Más que por las posiciones que ellos van a exponer, porque yo como que me conozco, yo conozco a Leonel Fernández presidente y estoy conociendo a Luis ahora, pero yo quiero ver el debate más por el desempeño en la escena, Sí. que es lo que mucha gente está pendiente de decir. ¿Tú te recuerdas cuando Peña se subía a la tribuna? Seguro. Yo era estaba parte, en sus aguas. yo era parte de eso. Ese escenario era de él. Sí. Entonces, esos son escenarios donde la experiencia y la capacidad probada son las que se van a imponer. Sí, son dos buenos gladiadores, dos parlanchines, como se dice, dos buenos discursantes en esa parte. Y vamos a ver eso. Yo creo que no, la parte que van a expresar como contenido social, porque no lo han expresado en sus Ahí vamos a ver propuestas. estadísticas, vamos a ver datos. Muchas estadísticas. Sí, ahí va a haber datos, ahí va a haber... Leonel está incidiendo en los últimos tiempos mucho en la economía. Sí, mucho. claro. Sobre todo en la economía popular. Es que Leonel ha definido un modelo. Fíjate, el dicho, si el PRM gana aquí va a haber una reforma fiscal tenebrosa para el pueblo dominicano. Sí. Pero si es necesario ganar a cualquiera. Si nosotros ganamos, ya Leonel definió que aquí va a haber una reforma, pero no va a haber aumento de impuestos. Va a haber un mejoramiento de la recaudación. Ya eso está definido. Ellos en el programa. ninguno han querido hablar de la reforma. No, pero esta noche van a hablar de eso. No, ninguno han querido, ninguno. Vamos a ver. Parece que la reforma es como algo que muerde. Nosotros tenemos en el Congreso 5 préstamos en carpeta. Cinco más. Que no se han presentado porque estamos en un proceso En la electoral. campaña. Entonces, eso es bueno que el pueblo lo sepa. Elías, cuánto me agrada que hayamos hecho este conversatorio histórico y un conversatorio sobre la realidad y la proyección política de este proceso que viene el 19 de mayo. Gracias, Elías, por Gracias esta a ti, siempre Licho, atención. y no se olvide de mí. No, al contrario, usted es parte de este programa. Además, usted es mi hermano, mi amigo. Sí, gracias. De mucho tiempo, de mucho afecto. Así. Sí. Hemos tenido a Elías Huesin Chávez, queridamente Eliita, como nosotros le decimos, presidente del PQDC. Hoy yo les aseguro que vamos a seguir con él en otros espacios de este programa Periodismo y Sociedad. Gracias por su atención y nos veremos mañana, si Dios quiere.